Y aquí estamos disfrutando de este pan casero, todo el piso y el control. Señores, vamos a estar en comunicación en este momento con el vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay, Marcos Gioppi. ¿Estás por ahí, Marcos? Ahí está, te vemos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, obviamente el tema que nos compete es esta epidemia que nos está atacando, este virus maldito, que sobre todo estamos en una etapa como de prepararnos como si lo peor estuviera por venir. Y en ese panorama así como que fuera horrible, una de las cosas que se ha hablado en todo el mundo y acá también es el tema de falta de respiradores, faltan lugares para la gente, se mueren en realidad porque no hay lugar, porque está saturado. Ustedes respecto a este tema tomaron acciones, hicieron un relevamiento, contanos. Bien, sí, es lo que venías aportando tú, ¿verdad? Los cuellos de botella vienen siendo en general los recursos materiales, pero hay un recurso importante también que es el recurso humano y nosotros también venimos trabajando en ese sentido y ahora te comento. Con respecto a los recursos materiales, Uruguay tiene un número bastante finito de ventiladores, eso lo dio a conocer la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Habían unas 700 camas de terapia intensiva, pero no todas tenían ventilador. Habían unos 500 ventiladores, que ahora creo que se aumentó la capacidad de ventiladores, pero en todos lados en el mundo todos los materiales disponibles han sido insuficientes. Entonces nosotros, después de haber tenido el Comité de Crisis de la Sociedad de Anestesia, que también integra la Cátedra de Anestesiología del Uruguay, tuvimos un acercamiento con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, nos pusimos a trabajar con respecto a hacer un relevamiento de los recursos materiales, a ver de qué manera podíamos colaborar con los médicos de terapia intensiva. Bueno, el relevamiento lo hicimos a nivel nacional, público y privado, aprovechamos la base de datos de la Sociedad de Anestesia, que tiene todos los anestesistas en el Uruguay. El 98% son socios, con lo cual nos fue bastante accesible. Y llegamos a que tenemos, me estoy fijando, 340 máquinas de anestesia operativas hoy en Uruguay. Estas 340 máquinas de anestesia se utilizan para hacer la cirugía de coordinación y las urgencias, ¿verdad? Estamos ahora en otra etapa en la cual queremos diferenciar bien con cuántas máquinas podríamos funcionar. Calculamos, pero estamos sacando datos, que con unas 140 máquinas podemos llegar a funcionar si hubiera un desborde de la situación como ocurre en los países desarrollados, ¿verdad? Si tuviéramos un brote y los médicos de terapia intensiva ya no tuvieran ventiladores, nosotros podríamos absorber quizás unos 200 pacientes que fueran no COVID, eso lo explicaba ayer en una nota, porque nosotros tenemos que seguir realizando nuestra actividad. O sea, la paciente embarazada va a seguir teniendo su cesárea, el politraumatizado. Ahí está, porque tenemos que seguir haciendo, con lo cual en el bloque quirúrgico, en las áreas de recuperación anestésica, podríamos hacernos cargo de los pacientes no COVID. Eso en principio. Si se llegara a desbordar todo, bueno, habrá que tener zona de aislamiento en el bloque y quedarán en la sala de operaciones. Eso lo iremos manejando después, pero ya sería un escenario 3, ¿no? Yo te voy a cortar un instante para... Respecto a los recursos materiales, estamos profundizando un poquito más. Sabemos que tenemos 340 máquinas, seguramente lo vamos a confirmar en estos días, podamos trabajar hasta con 140, haciendo la cirugía de emergencia, la urgencia y el oncológico no diferible. Pero también estamos profundizando un poquito más en las características de esas máquinas, porque no todas son iguales. Estamos ahora en una etapa de clasificar las máquinas por un sistema de semáforo. Verde sería una máquina que tiene un ventilador que permite ventilar a un paciente con distrés. Amarillo es una máquina que podría eventualmente ventilar a un paciente con distrés. Y rojo sería una máquina que en realidad es básica, es una máquina más antigua y que no tiene todas las prestaciones como para ventilar a este tipo de pacientes si tuviéramos que ventilar COVID, ¿verdad? Ahí está. No quiero cortarte, pero quiero ir traduciendo a doña Pocha y don José parte de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Ahí está. En los lugares de operaciones y de posoperatorio y todo eso, hay aparatos que además los anestesistas usan para
mantener durante la operación anestesiada a esa persona, que algunos se pueden usar como respirador simplemente, sin estar anestesiando al paciente. ¿Me explico? Esos son los que se van a poder usar directamente. Hay otros que en estado de emergencia los podrían usar también para eso, pero lo que yo destaco de lo que estabas hablando también, porque es algo que se dio en todo el mundo, es que todos los audios esos que llegan aterradores contando de las realidades en otras partes y todo, lo que dicen es que a vos te va a pasar una cosa cotidiana, o sea, una cosa que no tiene nada que ver con el coronavirus y no te van a poder atender porque está todo lleno de coronavirus, ¿verdad? Entonces, lo que tú estabas contando justamente es que en cada lugar va a quedar un lugar que ustedes pueden poner a disposición para determinado tipo de pacientes que no tengan coronavirus, que no sean los del coronavirus y que pueden estar en todo un ambiente cuidado, porque ustedes van a seguir teniendo partos, van a seguir teniendo accidentados que tienen que atender en el momento. Digo, no se puede ocupar todo, como quien dice. Porque si no, ahí es cuando los que vienen por un accidente de tránsito no los podés internar porque no tenés lugar. Estoy por ahí. Es tal cual lo que venís diciendo. En realidad, de las camas que se disponen hoy en CTI, hay un porcentaje de camas que están ocupadas por pacientes que no tienen COVID. El paciente que infartó, el politraumatizado, todo ese tipo de pacientes que no tienen una enfermedad respiratoria por COVID, ese tipo de pacientes los podríamos llevar a la sala de recuperación anestésica y asistirlos ahí. De esa manera le estaríamos liberando aproximadamente 200 ventiladores del CTI para que los médicos intensivistas puedan manejar abajo, o sea, en el CTI, los pacientes COVID. Y de esta manera nadie quedaría sin asistencia. Bien, bien, bien. Eso está muy bueno aclararle a la gente, porque eso es lo que nos ha llegado de lo que pasaba en todas partes del mundo, que no había una reserva para el paciente común y corriente, con un ambiente cuidado, con médicos que estén cuidados también, porque el médico es algo de lo que tenemos que empezar a ser conscientes que tenemos que cuidar, porque si no, estamos en el horno. Bien. Si se contagian los médicos... El recurso humano es un cuello de botella también en el mundo, pero no solo los médicos, por supuesto, pero también el personal de enfermería. Sí, con médicos incluimos a todos, los ignorantes. Ay, se le cortó. ¿Hola? ¿Hola? Ahí volvió. Ahora se fue todo. Estaba tan interesante. Bueno, pero ya va a volver. Yo... Lo que les trataba de explicar era eso, es que lo que se está haciendo es, evidentemente, viendo la experiencia de otros países, porque te llegan esos audios dramáticos que dice que va a colapsar el sistema. ¿Qué significa? Significa eso, que de repente vos tenés un paro cardíaco y no tenés lugar porque está todo ocupado por gente con el coronavirus, o un parto que se tiene que seguir haciendo en un lugar higienizado que no esté infectado con coronavirus. Entonces, bueno, esto me pareció a mí súper destacable, de que en Uruguay por lo menos estamos por primera vez pensando en ese tipo de cosas, señoras y señores. Después también lo otro que yo le iba a preguntar a él, pero que está bueno para que lo entendamos. También las sociedades anestésico-quirúrgicas, que son 15, 14 por ahí. Después, está por ahí de nuevo. Volviste, Marco, muchas gracias. Volví, Fito, la tecnología es lo que tiene. Es maravillosa. Es maravilloso. Yo lo otro que le estaba contando a la gente mientras estábamos logrando la conexión de nuevo es que, primero que nada, estamos, gracias, aprendiendo por primera vez de la experiencia internacional como para tener esto calculado, primero que nada. Pero segundo, que también ustedes hablan de que son 14 sociedades anestésicas que iniciaron la elaboración de protocolos para cada especialidad, identificando las situaciones de alto riesgo, las que necesitan una intervención urgente sin demora, ¿me explico? O cuáles no pueden no ser tan urgentes y se pueden aplazar. Pero además de eso, también un protocolo de atención a los pacientes con coronavirus y protocolos respecto al traslado de los pacientes con coronavirus. Digo, un montón de cosas que tuvieron que ponerse a laburar de un día para el otro. Sí, sin lugar a dudas que ayer me preguntaba un colega tuyo y me decía, ¿están trabajando? Mira, haciendo anestesia no estoy, pero estamos trabajando mucho, es verdad. Claro. Hago 1 o 2 anestesias por semana, pero paso todo el día trabajando con esto. Claro. Pero realmente esto es algo
muy importante, porque estamos en una etapa que todavía se puede manejar, Exacto. pero puede desbordarse el sistema y ahí es otro cantar. Entonces, como tú bien explicabas, las 14 sociedades científicas que integran el SAC, el día 1, el día que se declaró la emergencia sanitaria, enviaron una nota, desde el Sindicato Anestésico Quirúrgico se envió una nota pidiéndole a las autoridades que suspendieran ellos la coordinación y nosotros recomendábamos suspender la cirugía coordinada. ¿Por qué? Para disminuir la circulación de gente en los sanatorios. Perfecto. Es una de las fuentes más importantes de contaminación, el hospital. La segunda era aumentar el capital de recursos humanos y de materiales, de los insumos. Concomitantemente a esto, todas las sociedades han elaborado protocolos diferentes, de acuerdo a su especialidad, para hacer los triage, para diferenciar qué pacientes de riesgo y qué pacientes no tiene, y poder así evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, la Sociedad de Oftalmología puso 2 números de teléfono que se los pasó al ministerio, lo hicieron público, yo ahora acá no dispongo de ellos, pero para que la gente que tenga alguna consulta oftalmológica, sin tener necesidad de ir a lista, no importaba si era público o privada, se comunicara en ese teléfono, hiciera la consulta telefónica y así se le iba a informar si tenía que ir o no a la puerta de emergencia. Correcto. Te voy a robar un segundo más para que la gente entienda. Vieron que nombró el triage, ¿no? El triage para clasificar a los pacientes. Es como cuando hay un accidente grande, usted lo pueden haber visto en algún simulacro de aeropuerto, lo que fuere, cuando hay un accidente grande que se clasifica a los heridos y los cuerpos en un mismo lugar, donde los de urgencia, un semáforo rojo, amarillo y verde, los graves, los que pueden esperar un poco y los que más o menos aguantan. Ese es el triage, la clasificación de los pacientes en cuanto a la emergencia que tengan, la urgencia que tengan. Espérate, y ya que estoy, también, no, porque si no se nos va el tiempo. Nosotros, hoy por hoy, con la realidad, ustedes que son médicos y que médicos nos referimos nosotros a todos los trabajadores de la salud, ¿estamos todavía en riesgo de que colapse el sistema de salud, de que tengamos una curva así, pimba para arriba y se nos arruine todo? Bueno, acá hay que te diga una afirmación 100%. Es imposible. Es imposible. Bien. ¿Sí? O sea, futurología no podemos hacer. Nadie tiene la certeza de lo que va a ocurrir. Bien. El riesgo de que se dispare la curva ascendente existe. Y va a seguir existiendo mientras no esté la vacuna. Claro. Esto no es para 1 o 2 semanas. Claro. La gente tiene que cambiar sus hábitos, tiene que acostumbrarse a higienizarse las manos, a utilizar tapaboca y todos los hábitos de conducta que el Ministerio en el último mes viene prodigando. Claro, sin lugar a dudas. Esto termina cuando todos estemos inmunizados. ¿Y cuándo va a ocurrir? Con la vacuna, en el mejor de los casos. Eso sería a las buenas. A las malas es cursando la enfermedad. Qué desgracia. Entonces, lo recomendable es que toda aquella persona que no tiene necesidad de salir de su casa, no lo haga. Perfecto. No vaya al súper a comprar 1 kilo de harina solamente. Si va a comprar, piense lo que va a usar en la semana y si puede, compre lo de la semana. O sea, exacto, es la forma más eficiente de disminuir esto. Porque nosotros con todas estas medidas que realmente fueron muy buenas, porque si nos comparamos con el resto del mundo, llama la atención lo chata que está la curva, es verdad, el bajo número de ingresos a CPI, etcétera. Todo eso se logró porque el gobierno y las autoridades tomaron las medidas en forma rápida y oportuna. Ahora, si la semana que viene salimos todos como si no hubiera pasado nada, en 15 días o un mes vamos a estar como el paño. Absolutamente. O sea, eso la población lo tiene que tener claro. Esto depende de nosotros. Absolutamente. Eso es así. Marco, y los recursos son finitos. Exacto. Y los médicos también. Muchísimas gracias, Marco, por comunicarte. También no nos da el tiempo para seguir hablando, pero también sabemos que hicieron una donación de máscaras de estas que te cubren toda la cara. Ustedes para todos los centros hospitalarios públicos y privados, para todos. Es verdad. Que también para el anestesista y para el ayudante de anestesia. Absolutamente. O sea, acá hay que cuidar a todo el equipo
porque de vuelta lo mismo. Sí. Uruguay, por ejemplo, en Latinoamérica es el país que más anestesistas tiene. Pero si no los cuidamos, rápidamente vamos a quedar en cuarentena. Claro, en cuarentena todo. Muchísimas gracias, Marcos. Y nosotros recordarle a la gente que no vayas al hospital si tenés síntomas, no vayas a la sociedad médica si tenés síntomas. Llamá por teléfono, avisá. Ellos ya vienen entonces preparados para atender a una persona que puede tener coronavirus y no se contagia al personal de la salud. No vayas al hospital, no contagies a todos en el hospital si no es necesario. Hay tratamientos en tu casa, te lo hacen por videollamadas. Si vas, pones en riesgo a miles de personas. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos, tenemos más día a día para vos. Autoestima para en picada caer de esa tarima y explotar como la bomba que borró del mapa Hiroshima.